Decían de Michelangelo Merisi da Caravaggio que era muy trabajador, pero a la vez era una persona muy orgullosa, terco, impetuoso, beligerante, siempre dispuesto a enfrascarse en una pelea. Sea como fuere, pintor de vocación y no por tradición, Caravaggio fue el pintor más celebrado y envidiado en la Italia de su tiempo, y con él comienza una nueva forma de entender la pintura. Nace en Milán el 29 de septiembre de 1571, día de San Miguel, y muere el 18 de julio de 1610, con 39 años de edad, en una playa de Puerto Hércole, solo, enfermo y desesperado, a la vez a la que volvía de Roma desde su exilio napolitano, después de que el destino se volviera contra él. De Milán a Roma, de Génova a Nápoles y de Sicilia a Malta, conozcamos su vida y su obra. En Milán, su padre, Fermo Merisi, trabajaba como administrador y maestro de obras de Francesco I Sforza, marqués de Caravaggio, una pequeña localidad al norte de Italia, en Lombardía, perteneciente al condado de Bérgamo, de la que la familia del propio Caravaggio es oriunda y de la que tomará más tarde el nombre. Lombardía está en estos momentos en manos de Carlos V. Milán es administrada por un gobernador asignado por Madrid y frente a Roma es también un foco de disputas religiosas y vivas controversias artísticas. Mientras en Italia, especialmente en Roma, predomina la maniera o esa forma de pintar académica basada en la imitación de maestros romanos y venecianos, en Lombardía comienza a desarrollarse un estilo más libre y cercano a la realidad, del que no es ajeno Caravaggio. En 1576, la peste asola Milán y la familia de Caravaggio se ve obligada a volver a esta localidad. Caravaggio queda huérfano de padre y su madre, Lucía Aratori, tendrá que criarlo a él y a sus 5 hermanos. La relación de su familia con la familia Sforza y por extensión con los Colonna, los Borromeo y los Doria tendrá una importancia capital para Caravaggio a lo largo de toda su vida, ya que se convierten en sus protectores y en su principal fuente de ingresos. Gracias a estas influencias, en 1584, con 13 años, firma contrato de aprendizaje con Simone Pertesano en Milán. Será él el que le enseñe al joven Caravaggio los valores pictóricos de la escuela veneciana y la escuela lombarda, o lo que es lo mismo, ese gusto por el color y la sensualidad veneciana, la representación del natural, los problemas de la luz y el luminismo realista de Lombardía, o el gusto por las pinturas narrativas. A principios de la década de los 90, tras concluir su aprendizaje con Pertesano, Caravaggio va a comenzar a moverse en el circuito Milán-Caravaggio y comienza a absorber lo mejor de las diferentes tendencias de la pintura renacentista que ya tocaba su fin. Por ejemplo, en Milán conocerá la Última Cena de Leonardo da Vinci y la Virgen de las Rocas en la iglesia milanesa de San Francisco el Grande. De la Lombardía conocerá la obra de Lorenzo Lotto. En Venecia conocerá la obra de Giorgione, las obras de Tiziano y las obras de Giovanni Bellini. Y en Vicenza estudiaría posiblemente la obra de Mantegna, maestro de la perspectiva, y en Mantua, en el Palacio del Té, las obras monumentales de Giulio Romano. En Milán, Caravaggio conocerá también de primera mano el espíritu contrarreformista de Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, contrario al gobernador de Madrid y defensor del pauperismo. ¿Qué es lo que predica Carlo Borromeo? Pues predica el acercamiento a los desposeídos. Lo más importante era la idea, que Caravaggio hará suya, de que el misterio de la pasión de Cristo está sucediendo en la vida diaria, a cada instante. Y en esta misma línea, Caravaggio se dejará también influir por Felipe Neri y los oratorianos, que promueven una vuelta a la sencillez y la pobreza y plantean que Dios se encuentra más cerca de los desheredados y pecadores que de los poderosos. El punto de partida era aceptar al pobre, al delincuente o al pecador tal cuales eran.
En esta misma línea, también muy importante para Caravaggio será el Evangelio de San Mateo, o lo que es lo mismo, el Evangelio de las Bienaventuranzas y de las obras de misericordia. La idea básica es que Dios prefiere a los míseros, a los humildes, a los afligidos o a los perseguidos. Sea como fuere, es un momento en el que se produce un cambio o un cruce de tendencias y se van a abrir dos vías, la de los Carracci o la vía del clasicismo, donde los modelos a imitar son Rafael y Miguel Ángel, o lo que es Caravaggio, lo que representa Caravaggio, y la vía del naturalismo, que considera que el modelo para el arte no era el Renacimiento o la estatuaria clásica, sino la propia naturaleza, y que establece, como veremos, la propia naturaleza muerta como un género autónomo. Se salta también las normas del decoro, o esa norma por la que había que representar ciertos elementos inherentes a la dignidad del tema, o lo que es lo mismo, no se podía pintar a Cristo como un mercader o a la Virgen como una mujer del pueblo. Y hace sobre todo también, como veremos, uso del movimiento interno de las figuras para interpretar las pasiones. La madre de Caravaggio fallece en 1590. La familia vende sus propiedades y Caravaggio tiene graves problemas de subsistencia. Además, se ve envuelto en problemas con la justicia. De tal manera que 2 años después, en 1592, llega a Roma y en su camino se detiene en Parma, donde verá la obra, por ejemplo, de Aníbal Carracci para la iglesia de los capuchinos. Se para también en Viterbo, donde pudo ver también la flagelación de San Sebastiano del Piombo, y se detiene, o pudo detenerse por último en Florencia, donde pudo conocer la obra de Masaccio. Roma es la capital cultural y artística de este momento, ¿no? La ciudad de los papas. Se acababa de terminar la cúpula de San Pedro, la Basílica de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán, símbolos del triunfo de la cristiandad. Y al mismo tiempo, bueno, pues se han abierto vías como la del Corso. Sisto V, para su Renovatio Urbis, reclama, son arquitectos, pintores, escultores, grabadores y orfebres, y muchos lombardos acuden a su llamada, entre ellos Domenico Fontana, ¿no? Autor de los obeliscos. Caravaggio, al llegar a Roma, se alojará en casa de un sacerdote de San Pedro, Pandolfo Pucci, administrador de la familia Peretti, que eran amigos de los Colonna, los protectores, sus protectores. El prelado es más bien avaro y Caravaggio cuentan, le llamaba Monseñor Ensalada, por ser este el único plato que recibe de él al día, ¿no? En estos momentos, Caravaggio se mueve por tabernas inmundas y, lejos de inspirarse en modelos clásicos, lo que hace es observar la vida de esas calles y esas tabernas. De tal manera, bueno, entre unas cosas y otras va a contraer la malaria. Obra de esta época es Baco enfermo, quizá su propio autorretrato, realizado con la ayuda de un espejo a la salida del hospital, ¿no? De esa enfermedad de malaria, y de ahí que veamos esa carne y esos ojos hinchados, ¿no? La piel lívida. En otra lectura, Baco enfermo vendría a ser también una alegoría de los sentidos, al jugar entre el placer de la fruta y el dolor de un cuerpo enfermo. Se puede ver también una alegoría pesimista del placer, de lo festivo y hedonista del dios Baco, enfrentado al dolor y a la enfermedad. Y podría leerse también como una alegoría de carácter cristológico, en donde el vino encarna a Cristo, las uvas negras son símbolo de la muerte, las manzanas, aunque otros dicen que son albaricoques, serían el símbolo del pecado, y se van a contraponer a las uvas verdes y a la hiedra, que si en otras ocasiones es un símbolo de lujuria, aquí es símbolo de resurrección. La mesa vendría a ser una lápida, o lo que es lo mismo, Cristo lápiz, la piedra angular. A la salida del hospital, que como ya hemos dicho estaba enfermo de malaria, es acogido por Josep Cesari, conocido como el Cavalier de Arpiño, pintor favorito de la alta sociedad y pintor de cámara del nuevo Papa Clemente VIII, ese que se va a empeñar en moralizar la vida pública de Roma,
30 años después de haberse clausurado el Concilio de Trento, ¿no? En el taller del Cavalier d'Arpigno, a través del cual va a conocer a cardenales, embajadores, artistas y marchantes, Caravaggio pintará cuadros de flores y frutas, bodegones y floreros, pero como novedad, Caravaggio establecerá la naturaleza muerta como género autónomo, concediendo la misma dignidad a un cuadro sobre flores o frutas que a otro sobre historias sagradas. Esto va a romper decididamente con la jerarquía de temas existentes hasta entonces. Así puede apreciarse en la cesta de frutas de la Biblioteca Ambrosiana, pintada para el Cardenal del Monte, que se convierte en su mecenas y cuya protección le salvará de sus enfrentamientos con la justicia. Aquí Caravaggio recorta el fondo y convierte la cesta en algo monumental que sobresale ligeramente de la mesa, que no es más que una mera línea. La pintura de bodegón se va a convertir a partir de ahora en un género importantísimo, tanto en Italia como en España. Y en esta línea, otro bodegón al que podemos hacer referencia es al de la Cena de Maús, pintada en 1599. En realidad, todo bodegón es también aquí un artificio que participa del simbolismo que encierra cada elemento. Bueno, en este caso, los elementos aluden a la pasión de Cristo, así como el pan y el vino, que también recuerdan a él, ¿no? Para crear espacio, lo que hace Caravaggio es utilizar un violento escorzo. Toda esa carga emblemática y alegórica realmente no es una novedad, ¿no? La novedad viene dada por ese tratamiento que les da Caravaggio, ya que prescinde de todo aire de ensoñación de las poesías venecianas e introduce los objetos en un ambiente realista, de vida cotidiana, recordando a Carlo Borromeo. Caravaggio se va a relacionar también con poetas conceptistas de la época como Prosper Orsi, y dentro de este círculo está también Honorio Longhi, que le lleva al mundo de las peleas callejeras, y un joven Mario Miniti Orsi, que establecido en las grandes esferas, le presenta a coleccionistas y posa como modelo en varios cuadros del artista. De estos años son también las dos versiones de Muchacho mordido por un lagarto. Aparece aquí un joven imberbe que, siguiendo la herencia paleocristiana o los círculos neoplatónicos, bien puede identificarse con un Cristo adolescente o un Cristo andrógino. Es retratado en el momento preciso de la picadura, cuando retrae la mano, y recuerda a la obra de Sofonisba, Niño mordido por un cangrejo. Tendríamos de nuevo ese tratamiento o ese enfrentamiento de placer y dolor, juventud y muerte. Caravaggio da cuenta de su virtuosismo, eso sí, como pintor, en la transparencia del agua en el jarrón. Muestra al joven desnudo con la flor en la oreja. El modelo probablemente proceda de los bajos fondos de Roma. Caravaggio a menudo escandalizaba y sus lienzos eran rechazados por sus clientes. Dos de los reproches habituales eran el realismo de sus figuras y la elección de sus modelos entre la gente de más baja condición, en lugar de buscar bellas figuras etéreas para representar actos y personajes de la Biblia. Esa falta de decoro, entendida como norma por la que había que representar ciertos elementos inherentes a la dignidad del tema, como pueden ser los santos con sus atributos sagrados, pues puede verse en San Juan con el Carnero, pintado en 1602. Aquí el joven, de mirada provocativa y en posición lasciva, decía incluso ser uno de los amantes de Caravaggio. En una lectura religiosa, el carnero es símbolo de Cristo y se relaciona con el sacrificio de Isaac, y los cuernos son símbolos de la cruz. Por lo demás, esta posición aparece también en la Capilla Sixtina, pero es provocador. Mencionar aquí también dos cuadros que comprará el Cardenal del Monte, el de los tramposos y el de la Buenaventura, donde una risueña gitana roba el anillo a un joven. En ambos, el espectador puede extraer una moraleja,
Es la ingenuidad burlada por la malicia astuta. Caravaggio va a pintar así, bueno, pues a ladrones, pícaros y bribones de la época. Su éxito se basa en el carácter inmediato que tienen estas figuras situadas poderosamente en un primer plano. Como novedad, la ausencia de fondo, el color neutro y la descontextualización de la escena está presente. Solo una misma gama de color modificada según gradaciones de luz sirve de fondo, adquiriendo un aire misterioso o intimista. Otras obras también para el Cardenal del Monte fueron Cabeza de Medusa, en homenaje a Fernando de Medici, que como Perseo se convierte en alegoría de la victoria, de la moderación y la sabiduría sobre la vanidad y la locura, o el Baco de 1596, que muestra otra vez una figura andrógina y carente de sensualidad. El dios extiende el cáliz y con la mano derecha, lazo anudado al dedo, se señala el ombligo, símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia o la unión entre el Cardenal del Monte y el Duque de Toscana. Interpretaciones varias. Es curioso también que en estos momentos aparece en su obra un nuevo tema, la música, ya que Del Monte era muy aficionado. En el tañedor de laúd, bien tañedor o bien castrato que se acompaña de su instrumento, pues pueden leerse, según versiones, distintas partituras, madrigales o composiciones basadas en poemas de Petrarca. El instrumento, eso sí, está pintado con sumo cuidado y no hay fondo. En la obra de los músicos, Caravaggio recoge el que puede ser su primer autorretrato, ¿no? Es el cantante del fondo a la derecha. En total, 4 figuras. La composición se centra en el tañedor de laúd que afina su instrumento y las demás figuras están en dependencia espacial con él. En primer plano, una figura de espaldas en valiente contraposto. La figura del fondo, portador de un racimo de uvas en la mano, haga quizá referencia también a Baco como portador de la inspiración. Volviendo a la pintura religiosa, hacer mención también del descanso de la huida a Egipto de 1597 con un paisaje al fondo, de los pocos que va a pintar Caravaggio. Aparece aquí también una viola. Es un cuadro de fuertes contrastes. El ángel es el eje de la composición. A la derecha se coloca la Virgen con el niño y a la izquierda San José, que sostiene la partitura. Se acompaña de los portadores de la gracia y la juventud a la derecha y de la tosquedad y la fealdad a la izquierda. Contrasta también la vegetación, una fresca y la otra seca. La Virgen en este caso es una mujer cansada, fatigada, dormida, ¿no? Caravaggio quizá tome como base el Cantar de los Cantares. Por último, mencionar la pintura de 2 santas, Santa Catalina de Alejandría, de 1598, en donde la santa aparece con la rueda de gruesos punzones metálicos en referencia al cruel lamento, y en la que vemos también la espada y la palma que citan su muerte pues como mártir. El fondo de nuevo es oscuro y sin matices, descontextualizado, sin verdugos ni martirios. Y en la Magdalena aparece aquí dormida, ¿no? Representada como una muchacha del pueblo llano. Hablamos de decoro también. Como detalle, las joyas esparcidas por el suelo. Hasta este momento, Caravaggio había realizado cuadros de pequeño mediano formato que no se habían expuesto al público. Pero en 1599 recibirá el encargo más importante de su carrera hasta el momento, la Capilla Contarelli de San Luis de los Franceses. Aparecen, como vamos a ver, nuevos elementos en su pintura, un formato monumental y una luz transversal. El tema estaba impuesto, ya que era una capilla dedicada a San Mateo y los cuadros debían representar 2 momentos culminantes, la vocación y el martirio. Son temas propios de la época, temas conocidos y temas que hacen referencia a principios como la recepción de la gracia divina, la inspiración o la relación entre el libre albedrío y la obediencia a la llamada de Dios. Cobrará importancia, como veremos, otro tema,
el momento de la revelación, transmitida por Cristo Luz. En la vocación de San Mateo, todos los personajes se encuentran articulados por el sentido narrativo. Vemos guardias de corps y recaudadores de impuestos. Son jóvenes de la época, personajes que vistan a la moda y que suponen un atentado contra las reglas del decoro, ya que las formas, como hemos comentado otras veces, no se ajustan al tema. Eso sí, está justificado, y es a lo que se agarra Caravaggio, por la visión de Cristo que tenía Carlo Borromeo. Recordar que la llamada de Dios se produce en todas las épocas y en todos los momentos. No hay una referencia temporal o espacial, aunque cabe suponer que la escena está localizada en un interior, una taberna quizás. La escena se concibe como un instante dramático subrayado por las distintas emociones y las actitudes son violentas. La luz baña el cuadro y da volumen a las figuras. Adquiere además nuevos valores, ¿no? Porque la luz es la responsable de toda esa carga dramática. Es una luz también simbólica. Esta luz de Caravaggio, con sus contrastes de luz y sombra, derivan del pensamiento agustiniano y guarda también paralelismo con el pensamiento de Giordano Bruno, que decía que si Dios es luz, el hombre solo se puede acercar desde las sombras. Como oposición luz y tinieblas está también presente en el texto de San Mateo, que le hemos comentado, los bienaventurados son la luz del mundo. Ahora bien, la luz divina, la luz de la revelación, no es una luz sobrenatural, sino que está presente como un fenómeno natural, ya que lo sobrenatural va a ocurrir con naturalidad en la vida cotidiana. Es ese milagro del día a día. San Pedro, cuya figura viene a tapar un poquito la figura de Cristo, se convierte aquí en el mediador de la luz, de la gracia y del propio Cristo. Todo ocurre en un instante de luz, una luz real que proviene de un foco real, aunque Caravaggio no nos deje verlo. En principio, la luz parece dirigirse más al joven pecador, al avaricioso, que al propio Mateo, que es el señor barbado que parece señalarle, aunque realmente se señala a él. Caravaggio hace que los gestos y expresiones sean diversos y no todos referentes a lo que está sucediendo, ya que no a todos les es dado a conocer de la misma manera el reino de los cielos. En el martirio de San Mateo se representa el momento en el que el santo cae y el ángel trae la palma del martirio. Caravaggio vuelve a violar las reglas del decoro al introducir en escena figuras desnudas en los ángulos inferiores. Esta vez destaca más al verdugo que al santo, siendo iluminado por la luz que desprende este último. Si el verdugo acepta la luz de la gracia, se salvará, porque la luz divina también llega a los pecadores. Caravaggio pasa a ofrecer de nuevo el instante dramático, el momento en el que el verdugo ha terminado de sacar la espada ensangrentada con la que ha atravesado el cuerpo de Mateo. El santo cae exhalando el último aliento y mira al cielo. En la caída, el verdugo apenas le sostiene el brazo por el que antes hubo de sujetarle para poder hincar la espada. La mano del brazo sostenido queda en alto y Mateo en ese preciso momento recibe en ella la palma del martirio. Los asistentes al acto, quizás conscientes solo del asesinato, se asombran o huyen despavoridos. Al fondo, el personaje moreno que contempla la escena sin huir, tranquilo, y que parece que advierte la palma, es el autorretrato de Caravaggio. Para esta capilla, la capilla Contarelli, se le va a encargar a Caravaggio un tercer cuadro, San Mateo y el Ángel, para el cual realiza dos versiones. En la primera versión, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, fue considerada improcedente por la imagen ruda que ofrecía San Mateo, con los pies sucios, y por la sensualidad del ángel, que además poco tiene de etéreo y lleva al santo de la mano. En la segunda versión no cambia excesivamente, pero sí que tiene una mayor dignidad, ¿no? Ahora el ángel dicta a San Mateo. A excepción de la obra del Amor Victorioso, pintado en 1601-1602 para Giustiniani, todas las obras realizadas por Caravaggio en esta época
fueron obras cuyo tema estaba inspirado en las Sagradas Escrituras o en la iconografía religiosa tradicional. En 1601 recibe también el encargo de hacer 2 pinturas para la Capilla Cerasi en Santa María del Popolo. La Iglesia aúna los 2 focos de modernidad de ese momento. Por un lado tenemos la Asunción de Aníbal Carracci, clasicista, y por otro los lienzos de Caravaggio, con los mismos temas que en la Capilla Contarelli, el tema de la vocación y el tema del martirio. El comitente de las obras, el cardenal Tiberio Serassi, amigo de Borromeo y defensor de ese encuentro directo entre el creyente y Dios, murió antes de que fueran rechazadas las 2 primeras versiones presentadas por Caravaggio. Si observamos el martirio de San Pedro, vemos que la obra es monumental y las figuras también, a tamaño natural. San Pedro aparece crucificado cabeza abajo, macilento y con los pies sucios, una constante de Caravaggio a partir de este momento. El realismo extremo de los modelos o la vulgaridad de los tipos no va a restar dignidad ni grandeza a lo que es el conjunto. El distanciamiento de los esbirros, que simplemente realizan su trabajo, contrasta con la expresividad del anciano San Pedro, atento a la realización de su propio martirio. Caravaggio lo que vuelve a hacer es eliminar el fondo y sobre él recorta las figuras, haciendo resaltar la figura del santo. Es una manera de detener y sacar la historia de su contexto y al mismo tiempo fijar el momento. Radicalmente el espacio se anula y las figuras se constriñen al marco. El movimiento se convierte ahora en un elemento muy importante ante la falta de ese espacio. La luz es irreal, una luz artificial y artificiosa que destaca aquello que le interesa, en este caso la figura de San Pedro, y deja en sombra lo que quiere obviar. No permite, más que nada, tampoco identificar a los demás personajes. Hay un único foco de luz. Este cuadro es muy importante y es una de las obras de Caravaggio más copiadas. En esta obra se inspiraron pintores como Guido Reni o Rubens. Para la conversión de San Pedro, Caravaggio pintaría una primera versión que fue rechazada al no adaptarse a los hechos de los apóstoles. La iconografía, tras el Concilio de Trento y frente a la herejía protestante, debía respetar y verificar el rigor de las Escrituras. Sin embargo, Caravaggio introduce a Cristo en persona, con hábito y flanqueado solo por un ángel, cuando en el texto solo se citan sus palabras y la luz cegadora sobre Pablo. En la segunda versión que realiza, Pablo, joven, yace en el suelo, con sus brazos alzados y acepta el designio, la gracia divina. Esta revelación es una luz que más que ser recibida o emanar de su propio cuerpo, está dentro de él. El caballo, en este caso, llena la escena casi por completo. La caída sucede en un establo, ante la única presencia de un palafrenero. El santo aparece semiescondido a los pies del caballo y se confunde con el suelo. La representación realista es clave en la pintura de Caravaggio, pero ahora en esta etapa la presencia iconográfica de los tipos populares, incluso vulgares, se vuelve determinante. Y así lo vemos, por ejemplo, en el Entierro de Cristo de 1603, donde las figuras se resaltan sobre un fondo negro. Sus modelos se extraen de las capas más bajas de la sociedad urbana, sin modificar sus facciones castigadas, embrutecidas, gestos se mantienen y ropas también. La caída de los brazos de Cristo continúan, como vemos, una curva perfecta. Y este es un cuadro emblemático para artistas como David, y así se aprecia, por ejemplo, en su cuadro Muerte de Marat. Lo vemos también este aspecto de los tipos populares, del uso de tipos populares, en la Virgen del Loreto, realizado en 1604, realizada para los agustinos. Es una pintura muy arriesgada, ya que Caravaggio cambió totalmente a la iconografía tradicional, en la que se representaba a los ángeles llevando a la Virgen volando de Nazaret a Loreto. Aquí la única alusión que se conserva de ese vuelo puede ser la posición de los pies de la Virgen.
Caravaggio muestra de nuevo el mundo de los pobres y los desprotegidos como aquellos que están más cercanos a Dios. Contra todo decoro, la Virgen es una mujer del pueblo con su hijo en brazos, que está a la puerta de una casa en precarias condiciones. Su santidad se muestra únicamente por un pequeño halo. Que la Virgen sea una mujer de la calle no impide que su elegancia y su porte sean, además de humanos, exquisitos, y no impide que desde su propia fisonomía pueda asumir también el papel de Madre de Dios. Dos campesinos, dos peregrinos, hombre y mujer, al ver y reconocer a María y a Jesús, agradecidos, se arrodillan felices ante ellos. Y se vuelve, como vemos, a mostrar las plantas de los pies ennegrecidos, esta vez, bueno, como siempre, símbolo de pureza, de bienaventuranza. Otros cuadros que fueron también rechazados por indecorosos fueron, por ejemplo, la Virgen de los Palafreneros, rechazada debido a la intensa humanidad de la Virgen y a la desnudez tan primaria del niño, ambos faltos del decoro exigido. Además, Santa Ana, no más que una vieja, se ve desplazada del asunto central desde el momento en que ella no puede intervenir en un asunto reservado a su hija y a su nieto. Es María, la nueva Eva, concebida sin pecado original, mediadora entre Cristo y su Iglesia, la que pisa la cabeza de la serpiente. El fondo es neutro y la luz, en este caso, procede de una fuente real, la ventana. Rechazado también fue Muerte de la Virgen, pintado entre 1604 y 1606. Fue quizá la pintura que causó mayor escándalo a los ojos de la Iglesia, porque por la representación tan realista del cuerpo de la Virgen, con el vientre hinchado y los pies descalzos al descubierto, habiendo tomado Caravaggio como modelo el cadáver de una joven prostituta ahogada en el Tíber. Ni Cristo ni ningún coro de ángeles esperan a la Virgen en su asunción. Es más, el cuerpo de la Virgen, de aspecto pobre, es un cuerpo sin perspectivas de resurrección. La escena se convierte en un duelo común, con la presencia de María Magdalena y los apóstoles, unos apenados, otros afectados y otros indiferentes. En 1606, Caravaggio huye de Roma a Nápoles, con ayuda de Fabricio Sforza Colonna, después de matar a su compañero de fiesta, de juerga, Ranuccio Tommasoni. A partir de este momento y hasta su muerte, Caravaggio se ve envuelto en fugas, en reyertas y en un intenso trabajo entre Nápoles, Sicilia y Malta. Muchos de sus cuadros van a abordar el tema de la muerte, el tema de la decapitación o ejecución de los inocentes. Y así se aprecia, por ejemplo, en el David con cabeza de Goliat, pintado en 1607, en el que David, más que vencedor, parece sentir compasión por su víctima. Otro cuadro en esta misma dirección es Judith y Holofernes, donde Caravaggio manifiesta esa obsesión por la muerte violenta y a espada. Ya en Nápoles, Caravaggio pintará las 7 obras de misericordia en 1607, lo que supone una vuelta al Evangelio de San Mateo. Es un tema complejo iconográficamente, ya que reúne 7 historias diferentes en una escena conjunta, en torno al tema de San Martín, que viste al desnudo y socorre al enfermo, y el tema de San Pedro, que alimenta al hambriento y visita al preso. Para lograr la unidad, tanto de acción como de conjunto, Caravaggio optó por un lugar, la calle. Se trataba tanto de sacralizar el espacio urbano como de poner en evidencia que los desamparados y los desheredados son los protagonistas de las bienaventuranzas y ellos no están en otro lugar. Es una escena urbana que va a repetir también en los funerales de Santa Lucía y en la degollación de San Juan Bautista. Otro cuadro pintado en Nápoles será la Virgen del Rosario. Para ello sigue una composición triangular clásica y da entrada a figuras
que no son tan marginales, ¿no? Parece más una solución de compromiso. Una de las figuras mira al espectador y, como vemos, señala a la Virgen. En 1607, Caravaggio abandonará Nápoles y se ordena caballero de la Orden de Malta, confiado en lograr las credenciales que le permitan regresar a Roma. Allí pintó varios retratos de Vignacourt, maestre de la orden, y para ello se inspira en el retrato del duque de Urbino realizado por Tiziano. Una obra maestra de esta época es sin duda la Decapitación del Bautista, pintada en 1608, donde la acción se congela también en un instante dramático. Puede verse a San Juan, que yace en el suelo, con el cuello rajado. El verdugo, inclinado sobre él, se dispone a alzar la cabeza para asestarle el golpe final. Dos mujeres horrorizadas y dos compañeros de celda, asomados a una ventana, son testigos del suceso. El planteamiento es totalmente distinto a lo anterior. Estamos en un gran escenario, con arquitectura, fondo y atmósfera, y los personajes apenas gesticulan. Aquí Caravaggio se identifica también con la figura de San Juan. En 1608, Caravaggio escapará a Sicilia después de herir en la Plaza Navona a Mariano Pasqualone por un asunto de faldas. Es expulsado y pierde el título de caballero de la Orden de Malta. Le acoge en Sicilia su viejo amigo y discípulo Mario Minetti. Pinta los funerales de Santa Lucía. Como vemos, todas las figuras están amontonadas en un lado del cuadro. El cuerpo de la santa se encuentra en el borde inferior. La zona superior es un espacio abierto, silencioso. 8 meses después, Caravaggio huye a Mesina. Allí es denunciado y huye de nuevo a Palermo y a Nápoles, donde sufre una agresión en una taberna, ¿no? Las heridas le van a permitir retratarse en la cabeza decapitada de Goliat. Deseoso en cualquier caso de un inminente perdón papal, cansado y enfermo, va a morir en Puerto Ercole, una isla cercana a la Toscana, de regreso a Roma desde su exilio. Caravaggio tuvo un éxito fulgurante y reconocido en su época, ejerciendo gran influencia sobre sus contemporáneos. Y eso que, a diferencia de Carracci, Caravaggio ni tuvo taller ni escribió sobre arte. Los defensores del clasicismo, los academicistas, preocupados de hacer un corpus teórico basado en la idea de que el arte puede enseñarse, nunca le perdonarán el éxito logrado ni entenderán que figuras como Borromeo o el Cardenal del Monte gustarán de sus obras. Al ser Nápoles posesión española, surgirá un grupo de artistas conocido como los caravallistas de Utrecht, que viajan a Roma hacia 1610 y se dejan influenciar por su obra, de tal manera que circulan copias de sus obras por toda Europa. En la siguiente generación, Caravaggio influyó sobre artistas como Rubens, ¿no?, quien realizó la copia del Entierro de Cristo, influyó en Rembrandt o Diego Velázquez, ¿no?, que durante su estancia en Italia también tuvo oportunidad de ver y estudiar su obra. Ejerce una influencia también muy directa sobre Gentileschi, Georges de la Tour, Simón Bouet o José de Rivera. En la década de 1920, el crítico de arte Roberto Longhi llevó el nombre de Caravaggio a las más altas esferas del arte europeo y le colocó en el centro de la atención pública con la frase: Rivera, Vermeer, Latour y Rembrandt nunca podrían haber existido sin él, y el arte de Delacroix, Courbet y Manet habría sido totalmente diferente.